Esta es una clase muy interesante, porque pues, hemos venido mirando pues, estos 6 principios para la innovación a prueba de futuro. Ya hemos recorrido unos cuantos pues, de manera repaso, pues básicamente hemos visto mucho lo que tiene que ver con aprender a aprovechar las tecnologías exponenciales, desarrollar el rendimiento de los frameworks exponenciales, dejar de ver escasez donde hay abundancia. Y en la última clase pues, estuvimos mirando el tema de descubrir el propósito de transformación masiva. Hoy vamos a seguir con esta pues, ampliando pues, estos propósitos, ya faltan prácticamente 2. Y el día de hoy pues, vamos a continuar con el tema de lo que llama el paradigma de la abundancia, de dejar de ver escasez donde hay abundancia. Pero también vamos a introducir otro de los principios, que es aprovechar a la multitud para obtener experiencias, soluciones y capital. Es la posibilidad que nos da pues, la tecnología moderna en el mundo actual de entendernos en algo que se denomina pues, la inteligencia colectiva. Esa inteligencia pues, que fluye por múltiples plataformas, por múltiples herramientas, y que debe ser una de esas herramientas importantes para solucionar problemas, acudir a esa inteligencia, a esas características de la inteligencia humana que están ahí, que simplemente hay que acudir a ellas para solucionar problemas importantes. Pero antes, pues digamos que entrar en el tema de inteligencia colectiva, pues esta clase también va a hablar un poco de inteligencia. Entonces, el sumario es este. Vamos a hablar primero sobre qué es la inteligencia, vamos a hablar un poco del problema de la escogencia, vamos a hablar de la persistencia de la memoria, qué sabemos de la inteligencia, desde hace cuánto lo sabemos. Yo soy Nicolectoma, el experto y sabio inconsciente, plasticidad cerebral, neuronas espejo, el enfoque de la eficiencia, altruismo, empatía y cooperación, cómo aumentar nuestra capacidad desde lo individual, de nuevo, cómo aumentar nuestra capacidad desde lo individual, vamos a apuntar 2 veces. Y ya después de tener este contexto, que ya vamos a pasar al tema de la inteligencia colectiva, donde vamos a hablar de hacer una pregunta si vivimos en un sistema eficiente, vamos a hablar de los principios de la era de la inteligencia en red, vamos a hablar de colaboración, de apertura, de generosidad, de integridad, de interdependencia. Entonces, básicamente, y para terminar, pues vamos a hacer una especie de paralelo parangón actual que nos marca muchas cosas a partir de estos principios. Entonces, para arrancar en materia, pues yo me voy a basar mucho en esta presentación de 2 de los que considero mis ídolos. Hay gente que es ídolo de Maluma o su ídolo es Karol G. Para mí estos 2 señores eran prácticamente mis ídolos. Uno desde muy chiquito, Carl Sagan, que tuve la fortuna de estar muy niño y ver ese fabuloso serie documental, se podría decir, Cosmos, y que de alguna manera pues yo creo que el ver eso me marcó y define mucho de lo que yo hago y lo que soy en este momento. Y el segundo, Eduardo Punset, un español, que también en algún periodo de mi vida pues, fue una persona bastante importante, ambos ya fallecidos, pero ambos con una obsesión primero por el conocimiento, la divulgación del conocimiento, pero segundo, y por lo que está acá en esta clase, ambos trabajaban mucho el tema del cerebro, o sea, de entender el cerebro, entender la inteligencia, y desde múltiples miradas. Entonces, Casaga, astrofísico, astrobiólogo, científico, bueno, astrónomo, tipo de la ciencia, pero que igual está interesante con el cerebro. Y Edward Punset, una diferente, es decir, abogado, economista, político y ambos divulgadores científicos. Entonces, vamos a ver, yo vamos a utilizar muchos videos en esta clase, pero la idea es aprovechar el trabajo de estos 2 grandes hombres para entender muchos de estos fenómenos. ¿Qué es la inteligencia? Primero, si vamos a una definición de diccionario, pues es la capacidad de entender,
o comprender. También es la capacidad de resolver problemas. También se habla de habilidad, de destreza, de experiencia. Pero si vamos ya al tema de la etimología, es decir, del origen de la palabra como tal, pero vamos a contar con otro tema interesante, y es del latín intelligentia, que proviene de intelligere, término compuesto de inter, entre, y leyere, leer, escoger. Por lo que etimológicamente inteligencia es quien sabe escoger. La inteligencia permite elegir las mejores opciones para resolver una cuestión. Entonces ya hablamos de inteligencia como un tema de elección, de saber elegir, de saber escoger. Y ese es el origen etimológico de la palabra. Entonces, pero esto nos trae un problema, que es el problema de la escogencia. Vamos a ver por qué. Viviríamos mejor si bajáramos las expectativas sobre el resultado de nuestras decisiones. Barry Schwartz. Nos enseñaron que una sociedad que no puede escoger no es libre y que por lo tanto no es feliz. Pero como en todo, hay un límite. No por tener más donde elegir, tendremos más libertad y estaremos más satisfechos. Por el contrario, hoy en día vivimos sumergidos en un sinfín de opciones y muchas veces la vida cotidiana se convierte en un catálogo tras otro. El psicólogo Barry Schwartz cree firmemente que esta situación lleva a una insatisfacción continua, a un estado de estrés y ansiedad que deteriora nuestra calidad de vida. Eduardo Purcell discute hoy en redes con él sobre la paradoja de nuestro tiempo. Nos ahogamos en el océano de posibilidades que tenemos a nuestro alcance. Entonces es una realidad actual, el océano de posibilidad en todo es gigante. No puedo olvidar, chiquito, eran 3 canales de televisión. Entonces uno veía, y pues ya son cientos de canales de internet, YouTube, todo. Es escogencia por todo momento. Y eso trae consigo ansiedad, trae consigo un tema de inseguridad, porque uno nunca está seguro de si lo que escogió está bien o mal. Y eso genera problemas y mucha gente lo padece. Tantas cosas en los supermercados y son 1000 cosas por escoger. Entonces uno se pregunta, lo más barato, lo mejor, lo más saludable, siempre está con esa ansiedad, que es una ansiedad de la inteligencia, saber escoger. También se puede entender como la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. Otra vez el tema de resolución de problemas. Pero cabe la pregunta, ¿cómo entendemos, asimilamos y elaboramos información como seres humanos? Entonces, aquí les voy a poner un extracto un poco largo, pero es muy importante esta exposición de Carl Sagan sobre lo que él denomina la persistencia de la memoria. Nos interesamos en comunicarnos con algunas inteligencias extraterrestres. ¿No sería un buen comienzo una mejor comunicación con inteligencias terrestres? Con otros seres humanos de diferentes culturas y lenguas, con los grandes simios, con los delfines, pero particularmente con las ballenas. Para sobrevivir, una ballena tiene que aprender a hacer ciertas cosas. Este conocimiento está almacenado en 2 formas principales, en los genes de la ballena y en sus grandes cerebros. Podemos pensar en sus genes y en sus cerebros como en unas bibliotecas dentro de sus cuerpos. La información del ADN, la información genética, incluye cómo amamantar, cómo convertir camarones en grasa, cómo contener la respiración al bucear 1 kilómetro bajo la superficie. La información en el cerebro, la información aprendida, comprende cosas tales como quién es la madre o qué significado tiene la canción que escucha en determinado momento.
La biblioteca genética de ballenas y personas, y de casi todos en la Tierra, está hecha de ADN. La única función de esta compleja molécula es almacenar y copiar información. Aquí vemos el conjunto de instrucciones en una molécula de ADN humano, escrita en un lenguaje miles de millones de años más antiguo que cualquier lengua humana. Cada grupo de átomos en color es una letra del alfabeto genético, el lenguaje de la vida. Y hay miles de millones de letras, muchos miles de millones de bits de información. Si usted viniera de un lugar muy diferente, no sería capaz de especificar una ballena o una persona en un juego de 20 preguntas con solo 20 bits. Pero un juego llamado 10.000 millones de preguntas podría dar resultado. Cada organismo en la Tierra contiene su herencia y su legado, en una biblioteca portátil. Mientras más bits de información tenga, más cosas podrá hacer. El organismo más sencillo, un virus, necesita solo unos 10.000 bits, lo equivalente a la cantidad de información que hay en una página de un libro promedio. Estas son todas las instrucciones que necesita para infectar a algún otro organismo y reproducirse a sí mismo. Son las únicas cosas para las que sirven los virus. Las bacterias usan alrededor de 1 millón de bits de información, cerca de 100 páginas impresas. Las bacterias tienen mucho más que hacer que los virus porque no son totalmente parásitas. Las bacterias tienen que ganarse la vida. ¿Y qué decir de una amiba unicelular que nada libremente? Estas criaturas también son microscópicas, pero en el reino de los animales unicelulares son gigantes, las ballenas del mundo microbiano. Cada una contiene cerca de 400 millones de bits de información en su ADN, el equivalente de unos 8 volúmenes de 500 páginas cada uno. Esa es la cantidad de información que se necesita para ser una amiba. Una criatura semejante a una pequeña ciudad vagando dentro de una gota de agua. Tratándose de una ballena o de un ser humano, parece ser que hay 5.000 millones de bits, con 1.000 millones de bits de información en nuestra enciclopedia de la vida, en el núcleo de cada una de nuestras células. Así, si eso se escribiera, digamos, en el lenguaje ordinario, esas instrucciones, esa enorme información, llenaría 1.000 volúmenes. Imagínense. En cada una de los millones y millones de células de su cuerpo está el contenido de una biblioteca entera de instrucciones para fabricar cada una de sus partes, así que esas células son sabias. Si esa fuera mi biblioteca genética, contendría todo lo que mi cuerpo sabe hacer por sí solo sin haber sido enseñado. La información antigua está escrita en exhaustivo, cuidadoso, redundante detalle. Por ejemplo, cómo reír, cómo estornudar, cómo caminar, cómo reconocer formas, cómo reproducirse, cómo digerir una manzana. Si fueran escritas en el lenguaje de la química, ¿cómo se verían las instrucciones para digerir el azúcar de una manzana? Bien, veamos. Síntesis de aminoácidos, cadenas polipépticas, ARN de transferencia, código genético, expresión de enzimas, fosforilación de enzimas, nos estamos acercando. Derivaciones del monofosfato hexoso, ciclo de ácido cítrico. Aquí está, glucosis anaeróbica. Bien, comer una manzana puede parecer una cosa muy sencilla, pero no lo es. En realidad, si tuviera que recordar y dirigir conscientemente todos los vasos químicos necesarios para obtener energía de los alimentos, probablemente moriría de hambre. Sin embargo, hasta una bacteria puede hacer glucosis anaeróbica y por eso las manzanas se cumplen. Son el almuerzo de las bacterias. Ellas, nosotros y todas las criaturas intermedias poseemos instrucciones genéticas similares. Nuestras bibliotecas genéticas particulares tienen muchas páginas en común, lo cual a propósito es otro recordatorio de la profunda interconexión de todos los seres vivientes de nuestro planeta debido a nuestra herencia evolutiva común. Nuestra tecnología humana actual puede reproducir solo una pequeña fracción de la complicada bioquímica que nuestros cuerpos parecen realizar sin esfuerzo alguno. Pero nosotros apenas empezamos a estudiar la bioquímica. La evolución la ha practicado durante miles de millones de años.
en el ADN sano. Ahora, si lo que usted tuviera que hacer fuera tan complicado que aún varios miles de millones de bits de información no fueran suficientes, o si, por ejemplo, el ambiente estuviera cambiando tan rápidamente que la enciclopedia genética clasificada, que tanto nos sirvió en el pasado, ahora no fuera perfectamente adecuada, pues entonces ni una biblioteca genética de 1000 volúmenes sería suficiente. Es por eso que tenemos cerebro. Como todos nuestros órganos, el cerebro ha evolucionado, aumentando en complejidad y contenido informativo a través de millones de años. Su estructura refleja todas las etapas por las que ha pasado. El cerebro evolucionó de dentro hacia afuera. En sus profundidades está la parte más antigua llamada tallo cerebral. Dirige todas las funciones biológicas básicas, incluyendo los ritmos vitales como son los latidos del corazón y la respiración. Las funciones más elevadas del cerebro han evolucionado en 3 etapas sucesivas de acuerdo con una sugestiva idea del biólogo norteamericano Paul MacLean. Como ven, cubriendo el tallo cerebral está el llamado complejo R de reptil. Esta es la sede del ritual de agresión, la territorialidad y las jerarquías sociales. Evolucionó hace unos cientos de millones de años en nuestros antepasados reptiles. Así, en lo muy profundo de nuestro cerebro hay algo parecido al cerebro de un cocodrilo. Circundando el complejo R está el sistema límbico, o cerebro del mamífero. Este evolucionó hace decenas de millones de años en antepasados que eran mamíferos ciertamente, pero no aún en primates como monos y simios. Es la fuente principal de nuestros estados de ánimo y emociones, nuestras preocupaciones, el cuidado de los hijos. Y luego, finalmente, en el exterior, viviendo una especie de inquieta tregua con los otros cerebros más primitivos, se encuentra la corteza cerebral, desarrollada hace ya millones de años en antepasados que fueron primates. Este es el punto de partida de todos nuestros viajes cósmicos. La corteza cerebral, donde la materia se transforma en conciencia. Aquí, conteniendo más de 2/3 de la masa cerebral, está el reino tanto de la intuición como del análisis crítico. Es aquí donde tenemos ideas e inspiración. Es aquí donde leemos y escribimos. Es con esto con lo que hacemos matemáticas y música. La corteza regula nuestras vidas conscientes. Es lo que distingue nuestra especie, la sede de nuestra humanidad. Arte y ciencia viven aquí. La civilización es un producto de la corteza cerebral. Detrás de la frente están los lóbulos frontales de la corteza cerebral. Pueden ser los sitios donde anticipamos acontecimientos, donde desciframos el futuro. Pero si podemos prever un futuro desagradable, podemos tomar medidas para evitarlo. Aquí abajo, en los lóbulos frontales, puede haber los medios para asegurar la supervivencia humana si tenemos la sabiduría de prestar atención. En el interior de la corteza cerebral está la estructura microscópica del pensamiento. El lenguaje del cerebro no es el lenguaje ADN de los genes. Lo que sabemos está cifrado en células llamadas neuronas. Pequeñísimos elementos de interconexión. Cada conexión representa un bit de información. ¿Cuántas neuronas tenemos cada uno de nosotros? Quizás 100.000 millones. Cantidad comparable al número de estrellas en la galaxia de la Vía Láctea. Y existen algo así como 100 millones de conexiones neuronales. Esta red intrincada y maravillosa de neuronas ha sido llamada un telar encantado, donde millones de centelleantes lanzaderas tejen un diseño que se desvanece. Y aún en el sueño el cerebro pulsa, palpita, centellea con el complejo quehacer de la vida humana, soñando, recordando, descifrando. Nuestros pensamientos, nuestras visiones, nuestras fantasías tienen una realidad física tangible. ¿Qué apariencia tiene un pensamiento?
está hecho de cientos de impulsos electroquímicos. Por ahí, por ejemplo, está el chispazo de un recuerdo, tal vez el aroma de las vidas en una vereda campestre de nuestra niñez. Y ahí va quizá ese pequeño mensaje de ansiedad, tal vez, ¿dónde dejé mis llaves? Las neuronas almacenan sonidos también y fragmentos de música. Orquestas enteras tocan dentro de nuestra cabeza. El paisaje de la corteza cerebral humana tiene profundos surcos y existe una buena razón para ello. Estas circunvoluciones aumentan grandemente el área de superficie disponible para almacenamiento de información dentro de un cráneo de tamaño limitado. El mundo del pensamiento está dividido aproximadamente en dos hemisferios. Ahí está el hemisferio derecho de la corteza cerebral. Es responsable principalmente del reconocimiento de patrones de intuición, sensibilidad, penetración creativa. Y aquí está el hemisferio izquierdo, que preside el pensamiento racional, analítico y crítico. Estos son los dos lados, las dobles fuerzas, los opuestos esenciales que caracterizan el pensamiento humano. Ante nosotros están los medios para generar ideas como para probar su validez. Se celebra un continuo diálogo entre los dos hemisferios del cerebro, canalizando a través de este inmenso conjunto de fibras nerviosas que se llama cuerpo calloso. Es un puente entre la creatividad y el análisis, ambos necesarios si hemos de comprender el mundo. El contenido informativo del cerebro humano, expresado en bits, es probablemente comparable al número de conexiones entre las neuronas de la corteza. Como 100 millones de bits, 10 a la 14 conexiones. Si se escribiera en inglés, llegaría a unos 20 millones de volúmenes, tantos como existen en las bibliotecas más grandes del mundo. El equivalente de 20 millones de volúmenes llenos de información está dentro de la cabeza de cada uno de nosotros. Bueno, ahí dejo, porque básicamente sería solamente contextualizar esas dos cosas. En cada célula tenemos 1000 volúmenes de información, cada célula. Y en el cerebro tenemos el equivalente a lo que es una biblioteca como la del Congreso de Estados Unidos. 20 millones de volúmenes, una cosa, y ese es el contenido de información, la persistencia que tenemos de la memoria. Cada uno es un potencial gigantesco y es un potencial que lleva una evolución de millones de años, desde los ancestros reptiles hasta los primates. Entonces es una construcción de mucho tiempo y por lo tanto ahí hay un potencial gigantesco. O sea, en cada cerebro hay un potencial gigantesco. También en cada cerebro se puede desperdiciar mucho potencial. Yo considero que hay ciertas prácticas culturales, hay ciertas prácticas educativas inclusive que van apagando partes del cerebro y van privilegiando otras. Entonces, es posible que los que estudian ingeniería pues, desarrollen mucho análisis, mucho razonamiento crítico, pero de pronto les va durmiendo la creatividad. Y es posible que los que estudian artes, arquitectura, pues tengan mucha creatividad, pero se les va durmiendo crítico el pensamiento crítico, el análisis, todo eso. Y lo importante es integrar. Entonces, es muy importante saber que hay esa capacidad y que es gigantesca y que hay que utilizar. ¿Qué sabemos nosotros sobre la inteligencia? Pues aquí hay un postulado, esta sí hace corta, de lo que sabemos de la inteligencia. Entonces, todo lo que siempre había pensado sobre el cerebro ha resultado no ser cierto tras estudiarlo a fondo. Richard Hayer. A todos nos gustaría ser más inteligentes, pero apenas sabríamos especificar lo que eso significa. Desde hace más de 100 años, la ciencia trata de averiguar qué elementos de nuestro sistema nervioso resultan clave para poder calificarlo de inteligente.
Eduardo Ponset conversa hoy con Richard Hayer, neurocientífico que emplea las nuevas herramientas de la neuroimagen en el estudio de la inteligencia humana. Entonces, es algo, ahí hay simplemente unos chispazos, y es, hasta hace muy poco, hasta la década de los 70, o más luego, se tuvieron herramientas para estudiar bien el cerebro, las neuroimágenes, las resonancias, una cantidad de cosas, y cuando se empezó a estudiar eso, pues se empezaron a ver cosas que son raras, que son extrañas. Se puede entender que la inteligencia es aprender, recordar, razonar. Y la pregunta es, ¿desde hace cuánto lo sabemos? Pues, como les estaba diciendo, en la década de los 70 se creó el hardware, la tomografía y todo para poder estudiar el cerebro y poder tratar de entender a través de estas imágenes qué es lo que está pasando adentro. Y hubo una cantidad de descubrimientos. Yo les soy muy sincero, ese documental que se ve viejo de Carl Sagan es de los 80, pero es una cosa sorprendente porque en ese documental de los 80 ya estaba como la base de lo que es la neurociencia moderna y él ya tenía esa información y la estaba divulgando, pero eso eran conocimientos de la década anterior, de los 70, entonces es una pieza muy valiosa porque muestra cómo se fundó esa disciplina de neurociencia moderna, por decirlo de una manera, y da una clase básica de neurociencia, de lo que es el cerebro, que es el ADN y todo eso, yo creo que los quería poner acá porque es importante. Entonces, hay una serie de descubrimientos que empezaron a ver con los 70 y la idea es ponerles, no son todos, es una muestra de descubrimientos, y son ejemplos representativos. Entonces, para darnos cuenta de las cosas que pasan acá adentro y que de pronto no son tan obvias. Entonces, entender nuestras conexiones neuronales puede constituirse uno de los retos más difíciles de la ciencia moderna. Hace poco, el presidente Barack Obama creó un proyecto que estaba dedicado a eso, a entender el cerebro. Era un proyecto casi como el proyecto Apolo, una cosa de gigantescas proporciones, porque definitivamente es como la última frontera de la ciencia. O sea, los que están en el cerebro están literalmente en la última frontera de la ciencia y es algo muy importante. Entender las neuronas, las conexiones neuronales de un gusano, con 300 neuronas tardó más de una década a un equipo de científicos, y ya los trabajos que se hicieron, pues ya son pasados, pero una década, un gusano, 300 neuronas, para hacer el mapa de esas conexiones neuronales, demoraron una década. ¿Cuánto esfuerzo implicará descifrar ese mapa de conexiones de 100.000 millones de neuronas que tenemos en nuestras cabezas? Es todo un desafío gigantesco que la ciencia pues, está teniendo las herramientas apenas a empezar a sumar. Y aquí no lo voy a poner, pero este video no lo pongo, pero este es un video muy interesante. Ahí queda en la cátedra y es para entender qué es eso de las conexiones. O sea, y se habla de un concepto que lo decía muy poéticamente Carl Sagan, que era el telar infinito, una cosa como poética, pero acá le dan un nombre un poco más concreto, se llama el conectoma, y el conectoma es precisamente esas conexiones, y esas conexiones son las que nos definen a cada uno. O sea, entender esas conexiones es entender al ser humano porque tiene este tipo de emociones, porque tiene este tipo de capacidades, porque le gusta el fútbol, porque le gusta la música, todo, porque canta bien, porque canta mal. Entender esas conexiones, ese conectoma, que es de las cosas más complejas que hay en la naturaleza, es entender al ser humano, y es un desafío tremendo. Ahí les dejo el video para que lo vean cuando deseen. Lo va a pasar rápidamente. Hay un tema muy importante y esta sería la pregunta: ¿quién gobierna nuestros pensamientos? Miren la imagen de fondo, un iceberg. Un iceberg que generalmente tiene una pequeña punta por fuera y una gran masa por debajo de la tierra. Y es algo que no creemos. Nosotros tendemos a creer de que la razón es la que domina nuestros pensamientos. Y no es verdad. Lo que se ha encontrado con el estudio de estas cuestiones es que el inconsciente es el que gobierna los pensamientos. Aquí les vamos a mostrar una pequeña píldora al respecto.
A menudo no somos conscientes de las razones y las causas de nuestro propio comportamiento. John Bach. Cuanto más averiguamos sobre la mente, más poder e importancia le damos a nuestro inconsciente. Ya no es la recóndita parte de nuestro yo, sino el veterano y sabio creador de nuestra conciencia. Ya no es el oscuro amo de nuestros sueños, sino el amable y universal encargado de nuestro comportamiento y de nuestras decisiones. Eduardo Punset discute con el psicólogo John Bach sobre el nuevo inconsciente y nos revela lo lejos que estamos de conocer las razones de nuestros actos. Es otra cosa, pues estamos muy, pues, los que están estudiando la neurociencia moderna, pues, se están encontrando en una circunstancia y es que todos creemos que nosotros razonamos y básicamente hacemos lo que razonamos. Pero con estudios de neurociencia estamos dando cuenta que nosotros actuamos de manera casi irracional, emocional. Y luego la razón lo que hace es justificar la actuación. Entonces es diferente, Entonces, ese reino de la razón, pues se está desmontando y ahorita puedo hablar de que aquí estamos gobernados por la emoción, por el inconsciente. En ese video está la proporción de procesamiento del consciente versus la del inconsciente. O sea, el consciente procesa unos cuantos decenas de bits por segundo, mientras que el inconsciente es capaz de procesar del orden de millones de bits por segundo. Y eso es lo que procesa el inconsciente. Entonces, no somos conscientes, pero este cerebro está procesando una cantidad de cosas a nuestro alrededor que nos definen, pero que el consciente solamente sale una partecita. Entonces, es bastante interesante esa perspectiva del inconsciente porque realmente es un desconocido. Esa es la base del iceberg que está debajo del agua y que todos creemos que el iceberg es la puntica, pero no, es el inconsciente lo que entiende. Esta es una de las preguntas como clásicas. Loro viejo no aprende. Pues la respuesta clásica es no, es la respuesta clásica, pero la neurociencia pues ha dado otra respuesta aquí, otra píldora. En cuanto al desarrollo cerebral, la madurez no llega hasta los 20 o incluso hasta los 30 años. Sarah Jane Blackwell. En las últimas décadas se ha descubierto que nuestro cerebro es capaz durante toda la vida de cambiar su estructura y su configuración al ritmo de su entorno. El mensaje de redes de hoy es: ejercita tu cerebro, puede cambiar, nunca es tarde. Eduardo Punset nos revela en esta clave, junto a la neurocientífica Sarah Blackmore, las evidencias de la plasticidad del cerebro humano y cómo en los últimos años la neurociencia va a tener mucho que decir en las escuelas. Porque ese era un paradigma. Lo viejo no aprende, entonces usted ya salió de la universidad y ya le acabó la capacidad de aprender. Y es casi un estigma cultural. Pero la neurociencia, los psicólogos de avanzada, los psiquiatras de avanzada están dando cuenta de otra cosa, que el cerebro es plástico, el cerebro puede aprender hasta la muerte. Y que de hecho es muy importante, porque muchas enfermedades degenerativas del cerebro pues, se deben también a eso, a que lo dejamos de utilizar en un momento y no lo deberíamos hacer. Desde cómo aprendemos a hablar, a escribir o a conducir, hasta por qué revuelve nuestro interior, se revuelve en nuestro interior cuando vemos el sufrimiento de otra persona, son actividades donde siempre están detrás las neuronas espejo. Uno de los grandes descubrimientos de las últimas 2 décadas, una neurona un órgano o una célula cerebral que se descubrió recientemente que existe, que está ubicada en el lóbulo frontal, por lo general, y que tiene esa capacidad de conectarse con el otro. Si es del lóbulo frontal, es porque es prácticamente la última evolución del cerebro. El ser humano está evolucionando en el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal que tiene las neuronas espejo. Vamos a ver algo sobre las neuronas espejo. Perdón. Esta es la que tengo que colocar por acá. Neuronas espejo. De un minutico yo le hago escribir para esto.
Y aquí le pongo este pequeño también. Dejo con la nueva ciencia de cómo conectamos con los demás. Marco Jacobo. Desde cómo aprendemos a hablar, a escribir o a conducir, hasta por qué se revuelve nuestro interior cuando vemos el sufrimiento de otra persona, siempre están detrás las neuronas espejo, uno de los grandes descubrimientos de las últimas 2 décadas. Podríamos llegar a considerar a estas células cerebrales como la red invisible que une a todos los seres humanos entre ellos y con sus predecesores, al permitir la conexión entre las mentes y la transmisión de conocimiento y cultura mediante el aprendizaje. Junto al neurocientífico Marco Jacoboni, Edouard Punset repasa hoy los fantásticos poderes de las neuronas espejo. Entonces, también otra cosa pues ahí van a quedar los vínculos de todos estos temas. O sea, cada concepto de estos se puede hacer un documental de 30 minutos sobre cada uno de los temas. Para el que esté curioso y le interese seguir con esto, pues puede ampliar bastante pues, ese horizonte de conocimiento. Entonces, ¿tengo acá? Entonces, listo. Un estudio demostró que la inteligencia está relacionada con la eficiencia, no con la cantidad de trabajo que se genera en una actividad determinada. Es algo, aquí vamos a ver también un tema, y es, pero muchas veces se cree que mientras el cerebro está haciendo labores que parecieran más difíciles de resolver una ecuación o haciendo un problema complejo de matemáticas, pues está trabajando más, y es todo lo contrario. Vamos a verlo acá. Hay otra explicación de la base cerebral de la inteligencia que tú denominas el enfoque de la eficiencia en la inteligencia, o algo así, no recuerdo bien exactamente. ¿Pero a qué te referías cuando hablabas de esto? Hace 20 años hicimos uno de los primeros estudios con neuroimagen para analizar lo que hace el cerebro cuando una persona soluciona problemas difíciles, problemas de razonamiento abstracto y no verbal, como reconocimiento de patrones. Patrones. Sí, problemas muy difíciles. Y lo que descubrimos fue una gran sorpresa. No nos lo esperábamos. Cuanto más duro trabajaba su cerebro, peor lo hacía. Y cuanto mejores resultados tenían en la prueba, menos trabajaba su cerebro. Fue una gran sorpresa. Pensábamos que sucedería lo contrario. Nuestra manera de interpretarlo fue que lo que te hace inteligente no es la intensidad con la que trabaja tu cerebro, sino la eficiencia de su funcionamiento. Nos hemos pasado los últimos 20 años investigando esta noción de eficiencia cerebral. Tenéis otra cosa que me parece fascinante de los resultados de vuestra investigación. Es que decís que la base cerebral de la inteligencia tiene mucho que ver con la memoria, la atención y el lenguaje. Sí. Hablaremos luego del lenguaje. Muy bien. Bueno, entonces, hay una parte de este documental donde se muestra con un ejemplo práctico que es un juego de Tetris, ese planteamiento que hace, y es el tema de la eficiencia del cerebro. Entonces vamos a ver tan brevemente. Aquí tenemos a un jugador, Roberto. Está aprendiendo a jugar. Cada una de las formas va apareciendo en la parte superior de la pantalla. Y el jugador la desplaza a la derecha o a la izquierda, o la rota. Y luego, cuando la tiene colocada donde quiere, pulsa el botón para que caiga rápidamente. El objetivo es completar una línea sin dejar ningún espacio vacío. Se empieza con el reto de lograr 40 líneas y se calcula el tiempo que se tarda. Muchísimo, ¿no? Bueno, para mí son 3 minutos, ese es mi récord. Esta persona lleva 2 líneas en 38 segundos. Ha completado 2 líneas. Como ves, se le nota inseguro, va hacia atrás, hacia adelante, deja espacios vacíos. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira, mira. No es muy eficiente. Bueno, ahora ha completado 2 líneas a la vez. Muy bien. Ahora tenemos a un jugador con muchísima experiencia. El juego es a tiempo real.
No está manipulado, es a tiempo real. De nuevo, el objetivo son 40 líneas. Es ver cuánto se tarda en completar 40 líneas. Fíjate. A tiempo real. Y ves como cada forma nueva, sin errores, 4 líneas a la vez. Mira, ninguno. Ni una. No, oye. Sí, y mira qué rápido. Tiene el récord del mundo, Sí, supongo. tiene el récord del mundo en la versión online. Va tan rápido que cuesta creer que lo esté haciendo un ser humano. Ya lo tenemos. Recuerda que la otra persona tardó 38 segundos en conseguir 2 líneas. 38 segundos. Es fabuloso. ¿Cómo lo hace el cerebro? Imagina que pudiéramos sacar imágenes del cerebro mientras esta persona pueda hacerles así. ¿No sería interesante? Incluso al hacer algo sencillo, una tarea sencilla, hay una nueva manera de obtener imágenes del cerebro que se llama magnetoencefalograma o MEC, eso es. Y se pueden obtener imágenes milisegundo a milisegundo de la actividad cerebral para ver cómo se transmite la actividad de un lugar a otro en el cerebro. Aquí verás lo que pasa un segundo después de que aparezca una luz en la pantalla. La persona tiene que apretar un botón si la luz sale por la derecha y otro botón si la luz sale por la izquierda. Una persona, un destello de luz, un segundo. El proceso está ralentizado para que pueda analizarse con más claridad. Y la pregunta sería, ¿qué partes del cerebro toman esta decisión tan sencilla? Primero toda esta zona, ¿no? Sí. Te lo volveré a enseñar e iré deteniéndolo. Alrededor de 195 milisegundos después de que se encienda la luz, la zona visual está muy activa porque la zona visual ha visto la luz. Luego, se activa la zona de la memoria. La persona recuerda este botón para eso y este botón para aquello. Y ahora vemos cómo se ilumina la zona motora, porque está moviendo el dedo para pulsar. Tienes la parte visual, luego la memoria y luego la parte motora, ¿no? Es increíble. Sí. Pero ahora mira la parte frontal. Es la región verbal del cerebro, que se activa tras solamente 510 milisegundos, medio segundo. Mira cómo circula la información por el cerebro. Y después, tras 800 o 900 milisegundos, todo se queda muy tranquilo. Imagina lo que pasaría si pudiéramos obtener imágenes así, mientras alguien está jugando al Tetris y tomando todas estas decisiones tan complicadas. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se hacen esos estudios pues, de la neurociencia y cómo se está dando cuenta. Usar una tecla dentro del cerebro se estella. Una cosa sencillísima y es una actividad tremendamente comprometedora en muchas zonas del cerebro. El cerebro representa menos del 2% del peso corporal, pero consume el 20% de la energía. O sea, nosotros casi que comemos para el cerebro. ¿Qué consume más energía? Resolver un problema matemático complejo o despabilarnos, poner la mente en blanco. Pues la respuesta es algo paradójica, la vamos a mirar acá brevemente. Cuando empezasteis a estudiar el cerebro, os topasteis con que no sabíais exactamente lo que hace. Porque requiere muchísima energía, el 20% de la energía total del organismo. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dices. Pero esa energía no se utiliza para resolver un problema matemático. ¿Para qué demonios se utiliza entonces? Creo que la hipótesis, aunque nadie la expresara nunca así, era que resolver un problema matemático o entablar una conversación o este tipo de cosas costaban mucho. Pero a medida que ha pasado el tiempo y hemos ido disponiendo de nuevas herramientas, ha quedado patente que resolver un problema matemático o conversar contigo o cualquier cosa similar, en realidad añade muy poquito al coste para el cerebro. Solamente un porcentaje pequeñísimo, lo cual nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Para qué se utiliza esta energía? Esto me condujo hace unos años a escribir un artículo en la revista Science que se llamaba La energía oscura del cerebro. Pensé que teníamos un problema muy parecido al de los astrónomos.
Los seres humanos solemos creer que el cerebro es como un ordenador, que solo se pone en funcionamiento cuando se le necesita para llevar a cabo una tarea más o menos complicada. Por ejemplo, pongamos que hemos de terminar un informe para entregar al día siguiente el trabajo. Veamos qué sucede. Bajar media horita y me quito el trabajo. Tendemos a pensar que el cerebro, en el momento en que se ponga a trabajar, iniciará una actividad frenética a partir de la información que le llegue de la pantalla del ordenador. Sin embargo, la realidad interna de la mente es muy diferente de lo que imaginamos. En realidad, aquí dentro hay muy poca actividad destinada a ejecutar el trabajo de concentración, de resolución de un problema concreto. Aunque estemos concentrados, las células nerviosas, las neuronas, no consumen más oxígeno que antes de ponernos a trabajar. También habláis de algo así como la red por defecto. Entonces, ese tema de que gastamos mucha energía cuando estamos muy concentrados, pues no es así. Gastamos más energía cuando estamos relajados, ahí el cerebro es que trabaja más. ¿Cómo medimos la inteligencia? Memoria, atención y lenguaje. Vamos a ver brevemente esto. Otra cosa que me parece fascinante de los resultados de nuestra investigación es que dices que la base cerebral de la inteligencia tiene mucho que ver con la memoria, la atención y el lenguaje. Sí. Hablaremos de eso. Pero ¿a qué os referís cuando decís que la base cerebral de la inteligencia tiene mucho que ver con la memoria? Hemos estado estudiando qué partes del cerebro se relacionan con las puntuaciones en los test de inteligencia. El motivo por el que los test que tienen el cociente intelectual funcionan también es porque incluyen una muestra de los distintos tipos de habilidades mentales que tienen las personas. Cuando correlacionamos la puntuación en los test de inteligencia con la cantidad de tejido cerebral y la cantidad de sustancia gris del cerebro, buscamos las partes cerebrales en las que hay una mayor relación. Es decir, aquellas en las que cuanta más sustancia gris hay, mayor es la puntuación. Y lo encontramos en algunas áreas cerebrales, distribuidas por todo el cerebro, pero ubicadas en las mismas zonas que la memoria, la atención y el lenguaje. Por tanto, creemos que la inteligencia de los seres humanos se construye sobre esos procesos psicológicos básicos. Entonces, hay una pregunta. ¿Internet aumenta nuestra memoria? Entonces, es una pregunta que nos puede llegar a la cabeza. Todas estas herramientas están aumentando la memoria, están aumentando la inteligencia humana, están aumentando el lenguaje, están aumentando la atención. Por lo menos el tema de la atención sí está muy comprometida. Entonces, yo creo que ahí puede, y de hecho alguien me decía ayer que los test de inteligencia están decreciendo. ¿Por qué? Porque muy seguramente la atención de la persona está decreciendo. Estamos en una época donde nos distraemos muy fácil. Entonces, ahí, ojo, que la atención es algo importante si queremos avanzar en estos temas. Altruismo, empatía, cooperación son fundamentales para el desarrollo cerebral. Yo creo que hemos visto en algunas clases, el tema de la generosidad, el tema de empatía, el tema de todas estas cuestiones, pero es un tema fundamental para el desarrollo cerebral, lo vamos a mirar. Desde el nacimiento, nuestro cerebro va modificándose, adaptándose con cada nueva experiencia, porque está construido con ese fin. Cada evento, cada suceso bueno y malo, va dejando su huella en el cerebro, creando a su paso un camino neuronal. Puede que nos haga sentir víctimas de nuestro pasado, el cual ha trazado caminos neuronales demasiado trillados, demasiado hondos, que nos hacen reaccionar automáticamente. Sin embargo, lo que realmente supone es que somos los dueños y responsables de nuestra vida y nuestra mente. Dado que la mente es maleable y la plasticidad cerebral algo aceptado y demostrado, por la misma razón, cualquier cambio en la conducta afectará a nuestro cerebro, modificando su función y, por último, su estructura. Si optamos conscientemente por promover cambios positivos en nuestro cerebro, cultivando hábitos sociales y emocionales apropiados en nosotros y en nuestros hijos,
podremos aprender a regular mejor nuestras emociones. Lo que significa no permanecer en las emociones negativas, más allá de lo que es sano y saludable, y fomentar las positivas, como la empatía, la compasión y la cooperación. Cualidades que si antes eran entendidas como dones personales, ahora, según esta perspectiva, pueden verse como habilidades adquiribles por todo el mundo con el entrenamiento adecuado. Entonces, es un tema muy interesante porque eso no sale pues, o sea, está hablando de la neurociencia, obviamente salía la filosofía, salía muchas otras cosas, pero la neurociencia está confirmando ese tema de que la empatía, que el altruismo, que la cooperación son muy importantes para el desarrollo de un cerebro, de una persona sana. Y hay otra condición ahorita, es que culturalmente estamos siendo llevados a otro tipo de cosas, estamos siendo llevados al egoísmo, al individualismo, a la soledad. Eso está pasando en esta sociedad. ¿Y cuál es una respuesta que estamos viendo? Es que hay mucha gente muy enferma de la cabeza, hay muchas enfermedades mentales. Entonces, pero también el mensaje ahí es que somos responsables de eso. Nos podemos hacer cargo y podemos cambiar y podemos moldear el cerebro para que sea un cerebro saludable y por lo tanto permitir una vida más saludable. El ser humano debería ampliar su círculo de compasión, afecto, hasta abarcar todas las criaturas vivas y por ende la naturaleza en su esplendor. Eso lo decía Albert Einstein. Ahora vamos a la definición. En la definición se dice capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. Hay un tema de capacidad importante. Entonces, podríamos preguntar cómo aumentar esa capacidad de entender, de asimilar, de elaborar información y utilizarla para resolver problemas. Aquí viene una respuesta desde lo individual, que es esta, poner en forma el cerebro. Nuestro cerebro, para mantenerse en forma, necesita desafío, exigencia, cambio, movilidad. Joan Bresnitz. La falta de ejercicio lleva a la pérdida de masa muscular, de fuerza física y de ánimo. Exactamente igual sucede con el cerebro. Si no se ejercita, pierde neuronas y conexiones, pierde capacidades y flexibilidad para reaccionar a su entorno. Y si ahora vamos al gimnasio para conservar la forma de nuestro cuerpo, pronto dedicaremos el mismo empeño en mantener a nuestro cerebro activo y en buen estado. El psicólogo y creador de programas de ejercicios mentales Joan Bresnitz nos habla hoy en redes de los estímulos necesarios para conservar un cerebro sano y en forma durante mucho tiempo. Entonces, ahí hay un tema, y te lo voy a traer a colación. Acá hay una cuestión con el arte que es muy importante. Sí, hay que desarrollar gusto con el arte, porque el arte es una capacidad, eso es una actividad que nos permite poner en forma el cerebro. O sea, a las personas que les gusta el cine, vean mucho cine, a los que les gusta la literatura, lean muchos libros, a los que les gusta la música, escuchen mucha música, porque eso les va a ayudar a tener un cerebro activo. Entonces, es un llamado a eso, a buscar esos gustos, esas pasiones que nos ayudan de una manera lúdica a tener un cerebro en forma. Y hay una respuesta desde lo individual de cómo aumentar esa capacidad, que es esta, pensando pero a cerebro completo. El cerebro completo es como una especie de metáfora para decirle que muchas veces nosotros utilizamos, pues no pensamos en el cerebro completo. Y aquí yo les voy a dejar, no les voy a mostrar este documental, pero este documental es de una neurocientífica también, es de las charlas TED más vistas, y es una neurocientífica y sufrió un derrame cerebral, y la señora, al verse en ese momento, pues, que fue un derrame cerebral, es que se ubicó en uno de los dos hemisferios, pero con su background científico, pues logró entender una cantidad de cosas de ese tema de los hemisferios, por ejemplo, del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. Entonces ahí narra el episodio de cómo fue ese derrame cerebral
y muestra pues la pista de cómo son de diferentes los dos hemisferios. Entonces, cuando uno le apaga un hemisferio, pues tiene ciertos problemas. Y la idea de pensar a cerebro completo es utilizar todas las capacidades. Se habla de que, como lo mostraba Carl Sagan en Persistencia de la Memoria, que el hemisferio izquierdo es el hemisferio que procesa la información usando el análisis, que es el método para resolver un problema descomponiéndolo en piezas, examinándolas una por una. Es el hemisferio de las matemáticas, de la lógica, del habla, de las leyes, de las reglas, es el hemisferio izquierdo. Pero el hemisferio derecho es igualmente importante y muchas de las actividades atribuidas al inconsciente les son propias. Procesa la información mayoritariamente utilizando la síntesis, componiendo, formando información a partir de sus elementos a un conjunto. Es el hemisferio de la música, de las artes visuales, de las artes plásticas, de las ciencias sociales, de la filosofía. Entonces, cuando les dije lo de las artes, es porque culturalmente a veces nos apagamos mucho este hemisferio pues, de la creatividad. En ciertos ambientes académicos, el peladito que es muy músico, que es muy artista, pues lo van apabullando, lo van sacando de línea y hay personas que sufren mucho por tener muy desarrolladas ese tipo de habilidades. Yo creo que una sociedad debería integrar todos los saberes, todas las habilidades y abrazar a estas personas que tienen ese tipo de capacidades, que son especiales. Son muy especiales, o sea, una para que le guste el arte, una cosa muy especial y hay que acogerlo. Los ingenieros a veces como que, uy, no, rarito, pues yo he visto personas que hablan estos rayos que aquí este planteamiento de pensar a cerebro completo nos invita, no solamente desde el interior, desde nosotros encontrar también el ser creativo, el ser que tiene todo tipo de cosas, habilidades, destrezas, sino también a nivel social, cómo integramos personas que piensan diferente a nosotros. Entonces, ¿por qué pensar a cerebro completo? No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamientos que usamos cuando los creamos. Hay un esquema de una pirámide de pensamiento donde la base de la pirámide es la información, conocer, entender, luego viene el conocimiento, saber, luego el talento, saber hacer, luego el genio, saber crear y por último la sabiduría, saber estar. Entonces, todo este tipo de cosas son importantes, muchas veces solamente nos quedamos acá. Muchas veces la gente está encerrada en la información nomás y es consuma información todos los días, pero no escala en esa pirámide, entonces se queda muy corto. La imaginación es más importante que el conocimiento, decía Albert Einstein, y por lo tanto imaginar es una labor fundamental del ser humano. Si alguien no imaginara, o sea, el ser humano es lo que es por la imaginación. Todo lo que estamos, lo que utilizamos, el software, el hardware, en algún momento fue una idea de alguien. A alguien se le ocurrió a él. ¿Por qué no hacer una parte de proyecto? Se le ocurrió y lo hizo. La imaginación es la fuente de todas las creaciones humanas. Entonces, por eso Albert Einstein decía que era más importante que el conocimiento. La verdad decía que la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado el regalo. También tiene que ver mucho esto con el tema de la mente racional y el inconsciente. Entonces, es inconsciente el que da la intuición, el que permite los chispazos que no sabe por dónde salió y es inconsciente, a veces apabullado. La gente dice, no piense, sea racional. Eso es mucho que llamamos, sea muy racional, no sea irracional. Y el mismo Albert decíamos que estamos rindiéndole pleitesía, que es el sirviente, no hay, que es el amo y señor, que es el inconsciente, que esto es pensamientos integradores, que están en todo momento, que nosotros ni nos damos cuenta de ellos, pero están ahí y literalmente son los que rigen nuestro comportamiento. Otra pregunta, ¿cómo seguir aumentando nuestra capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas? Entonces, no voy a presentar porque este hemos hablado mucho. Este es ese video de Ray Kurzweil, donde habla de
Pero sí, voy a poner en la introducción también, para que quede bien chévere, para que lo vean, porque para que está bueno. A algunos les costará creerlo, otros se negarán a aceptarlo, pero la especie humana se está acercando a la singularidad, momento en el que desaparecerán las fronteras entre la inteligencia biológica y la artificial. Punset viajó a Boston para discutir con Raymond Kurzweil sobre las etapas que nos llevarán a esa nueva realidad. Y aquí tenemos la entrevista que desafió las leyes de la ciencia ficción y que nos lleva a reflexionar sobre las fronteras de nuestra especie. Entrevista este tema, lo que estamos viendo ahorita, la humanidad aumentada, eso está ahí, entonces esa humanidad aumentada por la tecnología pues puede darnos esa capacidad de aumentar las capacidades. Entonces vienen conceptos como la computación, la estandarización, el internet, la apertura, análisis y síntesis de datos, la inteligencia artificial, la inteligencia social y una evolución inteligente. Y esto pues, llega a un concepto que es la inteligencia colectiva, que es poder ver en la gran masa, es poder construir entre muchos una inteligencia que trasciende lo individual y es una herramienta que nos permite expandir las capacidades pues, que son propias de la inteligencia. Es decir, nos permite expandir las capacidades de entender, de asimilar, de elaborar información y de utilizarla para resolver problemas. La inteligencia colectiva logra eso. Y es muy eficiente porque realmente logra hacer las cosas de muy buena manera, en muy buen tiempo, y por eso es un recurso muy interesante, y por eso es que uno de esos principios de innovación es utilice las masas, utilice esas multitudes para resolver problemas, para obtener capital, para hacer una cantidad de cosas, porque eso es eficiente, eso ayuda muchísimo a los que innovan. Una pregunta suelta, vivimos en un sistema eficiente, pues sabiendo que la eficiencia es el resultado sobre recursos. Hay algo, yo les voy a poner la introducción de este documental también, porque es un documental entero, que habla sobre uno de los fallos tremendos que tenemos como humanidad el día de hoy. Es Marcos, de Barcelona, pero podría ser cualquiera, en cualquier otra parte. Se va a encontrar con algo que ocurre cada día en oficinas de bares de todo el mundo. Una pieza de la impresora ha fallado y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico. Un tècnic fa el diagnòstic, un diagnòstic previ, però aquest diagnòstic ja són 15 euros més sí. Seguramente será difícil encontrar Realment, reparar-la no és comú. Que reparar-la per prendre uns 100 euros, 120 euros. Unos impresoras de 39 euros. Jo t'aconsellaria que millessis impresores noves. Així que tu jo compraria una nova. No es casualidad que los tres vendedores sugieran comprar una nueva impresora. Si acepta, Marcos será una víctima más de la obsolescencia programada, el motor secreto de nuestra sociedad de consumo. Entonces, ese es uno de los fallos grandes de esta sociedad, obsolescencia programada. Tenemos un sistema económico que privilegia la obsolescencia programada. Ese documental hace una cantidad de ejemplos donde muestran no es necesaria la obsolescencia programada, hay que repensar una cantidad de cosas. Por ejemplo, hay muchos que dicen el hardware se tiene que pensar como un servicio, no como un producto. Cuando es un producto, pues uno está animado a hacerlo de tal manera que se rompa más rápido para que puedan comprar más. Pero cuando se piensa como un servicio, hay un incentivo muy grande para un servicio que dure, que sea
que no lo tenga que tirar a la caneca rápido, que preste un servicio por mucho tiempo y por lo tanto ser más eficientes en el consumo de recursos. No tener que estar botando y botando y botando y botando cosas. Vivimos en una sociedad que continuamente está tirando a la caneca cosas que no debería tirar a la caneca, entre ellas comida, y ahí es por lo que nosotros hemos trabajado. ¿En qué se basa la nueva era de la inteligencia en red, de la inteligencia colectiva? Pues hay unos principios que se los voy a colocar acá rápidamente. Estos principios, pues, fueron citados por este par de señores, Don Tapscott y Anthony Williams, en un libro que se llama Macroeconomics. Y hablas de esto, los principios de colaboración, apertura, generosidad, integridad e interdependencia son los principios para alcanzar un mundo seguro, próspero, justo y sostenible. Colaboración. Entonces, la colaboración es muy importante, es algo fundamental. Y en esta era, pues, vivimos una gran posibilidad gigantesca de colaborar en todo el mundo a través de las herramientas digitales, que vamos a mostrar algo sencillo sobre este tema. First is accept every offer. So if it is improvised and says, gee, it's funny, it's raining a lot in here, but there's no raining. You say, well, that's why they gave us the offer. You don't know where it's going to go, but the guarantee you have is that if you don't accept that offer, it goes nowhere. So you've got a sure thing on one hand, dead end. You've got a possibility on the other hand. And the other principle is you make the consequence good. So you don't want a team that anything anybody says to you, you're going to get a chance to plus. You're going to get a chance to have that deal on the table. And they're going to try and make you look good. Es un tema muy interesante, o sea, los principios que pongan todas las ofertas y haz lucir a tu compañero. Fundamental la cooperación. Nosotros vivimos culturalmente en muchas organizaciones donde es todo lo contrario de todo el tema de los compañeros. Como que la gente está en la cultura organizacional está interesada en hacer ver mal al otro para que el que lo hizo ver mal, pues, surja. Eso destruye la colaboración, la confianza. Que es lo contrario. Cada vez que puedas hacer quedar a tu compañero como un rey, hacerlo quedar como un rey. Y ese es un principio muy importante, colaboración. Comunicación, amplitud, profundidad, amplificación, conexión, escucha, interés, diversidad. Todo eso es muy importante en la colaboración. Diversidad, fundamental en estos días. Estamos viviendo una sociedad donde se ha dado cuenta paulatinamente de la importancia de la diversidad en todo. Antes éramos como estandarizando y todo lo que salía del estándar afuera. Hace mucho tiempo ya la realidad están dando cuenta que mientras más diversas, mientras más tipos de pensamientos diferentes hay, es mucho mejor. Y por eso hay que cultivar el tema de la colaboración. ¿Cómo se relaciona todo esto con pensar el cerebro completo? Pues básicamente tenemos las dos estructuras cerebrales, el análisis y la síntesis, que hay que integrarlas, que hay que unirlas, y también hay que saber tener esa integración entre la amplitud de conocimiento versus la profundidad del conocimiento, porque si no, pues nos vamos por las ramas, o si no, pues no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor. Tenemos que combinar las dos cosas porque son muy importantes. Principio de apertura, pues aquí vamos a ver algo rápido del tema de apertura, un ejemplo real sobre la importancia de la apertura. Eso lo muestro. Now, for 3 decades, I and other people have argued that the digital revolution is going to bring about fundamental changes in our economy, bringing about essentially a new mode of production. And it will fundamentally change society. But these ideas
No, for 3 decades, I and other people have argued that the digital revolution is going to bring about fundamental changes in our economy, bringing about essentially a new mode of production. And it will fundamentally change society. These ideas were ideas in wait. They were waiting for the digital revolution. It's going to bring about fundamental changes in our ideas in waiting. They were waiting for the new web, the global hybrid platform. They were of which the people in this room are largely responsible for delivery from Europe. They were waiting for a new generation of digital natives on the digital immigrant, for whom all of this was light in the air. And they were waiting for some fundamental changes to the architecture of the corporation and of other institutions. The web is not changing. Structure. Economy, bringing about essentially a new mode of production. And it will fundamentally change society. But these ideas were ideas in waiting. They were waiting for the new web, the global platform. They were of which the people in this room are largely responsible for delivering in Europe. They were waiting for a new generation of digital natives on the digital immigrant, for whom all of this is light in the air. And they were waiting for some fundamental changes to the architecture of the corporation and of other institutions. The web is now changing the deep structure of our institutions and the way that we orchestrate capability in society to innovate, to create goods and services, to create public value, to teach, to learn, and many other things. And they were also waiting for a convulsive shock to the system. That's what's happening today. We have a burning platform that's causing us to rethink how we do many things. Now, let me give you an example. I'll start with the corporation. And the example that I've chosen is as far away from a .com as I can think of, mining gold. This guy, Rodney Kuhn, this is a picture of the reason I know this guy is because he's my neighbor. He moved across the street from me, and he held a cocktail party to meet the neighbors. And he said, "You're Don Tapscott. I read some of your books." And I said, "Great." I said, "What do you do?" He says, "Well, I used to be a banker. Now I'm a gold miner." He's a funny guy. He introduced his wife, Cheryl, to the group as, "I'm a gold miner. This is my wife, Cheryl. She's a gold digger." But thankfully, she's a very confident person with a sense of humor. But he tells me this amazing story where he takes over this gold mine, becomes its principal shareholder. His geologists can't tell him where the gold is. He gives them more money to get more geological data. They can't tell him where to go into production. This goes on for several years. Finally, he's ready to shut the whole thing down and give up. But he has a revelation. He wonders, if my geologists don't know where the gold is, maybe somebody else does. So he did a radical thing. He thought differently about the corporation. For example, he took his intellectual property, which in the mining industry is your geological data, your biggest secret. It's kept in safes and high security computer systems. He published it and held a contest on the internet called the Goldcorp Challenge. It was basically $500,000 prize money for anyone who can tell me, do I have any gold? And if so, where is it? He gets submissions from all around the world, 77 of them. They use techniques that he's never heard of, and for his $500,000 in prize money, he finds $3.4 billion worth of gold. The market value of his company goes from $19 million to $10 billion, and I can tell you, because he's my neighbor, he's a happy camper. Entonces, ese es un ejemplo de la apertura, de cómo un loco minero de oro le dio por coger su activo más valioso, sus datos secretos, abrirlos
poner un premio de $500,000 y con ese premio logró encontrar 3.400, no estoy mal, millones de dólares en oro. Entonces, ese es un ejemplo de apertura y de por qué hablar de apertura ahorita es tan poderoso. Entonces, no hay nada más poderoso que una idea a la cual ya ha llegado su tiempo. Entonces, hay muchos ejemplos de apertura en el mundo actual, hablamos de código abierto, código open source. Este es otro, voy a pasar por encima, pero este es un video también interesante de un tipo que dijo, se dedica a la agricultura y dice, yo veo que las herramientas de agricultura son muy ineficientes, se dañan muy rápido. Se dedicó a hacer un proyecto de código abierto, es decir, hardware de código abierto, donde le enseñó a los granjeros a construir sus propias herramientas de manera eficiente con elementos que encontraban en su mercado, de tal manera que pudieran desarrollar esas habilidades agrícolas a través de algo que encuentra en Internet, publica los planos, publica todo, esa apertura total. Entonces, hay cosas como estas que están ocurriendo, donde se habla que el código abierto es muy importante para la humanidad, en este caso para la agricultura. Estamos hablando también de Open Data, o de datos abiertos. Hay organizaciones como Open Data Foundation o Open Data Handbook que hablan de la importancia de abrir datos a la comunidad, y ese fue el ejercicio del primer ejemplo. Si no tenía sus datos geológicos, los puso en Internet, los abrió, es Open Data. Licenciamiento abierto, entonces hay todo un movimiento que es Creative Commons, donde usted ya tiene, donde licencia usted su contenido para que sea públicamente utilizable por quien desee, y es un ejemplo de este concepto de apertura. Gobierno abierto, estamos hablando del Open Government, con iniciativas como esta, el Open Government Partnership, que habla pues de la importancia de tener un gobierno abierto donde los ciudadanos opinen, hablen, construyan la sociedad, y eso cada vez tiene más inercia, muy importante. Conocimiento abierto también muy importante, entonces tenemos Open Knowledge Foundation, donde hablan de este concepto. Vamos a mostrarles brevemente el video. Once upon a time, we lived in a world where those with power, money, and influence were not held to account. Their greed grew and grew and grew. Every day, people lost more control, lost jobs, information denied, propaganda pushed. Every day, their lives became poorer. But one day, Open Knowledge Foundation showed the people that we could do things differently. That together we could build a fair, free, and open future with open knowledge at the core. People could take back control and regain what had been lost. They could make better decisions and hold those in power to greater account. They could navigate the world more effectively than ever before. Until finally, open knowledge had created a fair, free, and open future, benefiting everyone. Entonces, un concepto bien importante de generosidad, pero vimos la presentación de Darío Castillo hace algunos días sobre la abundancia de la generosidad, muy importante también todo este tema. Integridad, estamos, pues, ejemplos como Wikileaks, como muchos de los que vemos ahorita en noticias, pues, dan cuenta de lo importante de la integridad, pues, de la ética, de una cantidad de cosas que desafortunadamente adolecemos mucho en esta sociedad. O sea, vemos muchos ejemplos de la falta de integridad, de la falta de ética, pero vivimos cada vez en una sociedad pues, más abierta, más transparente, y por eso es que es peligroso ser poco íntegro en esta sociedad. Interdependencia, y al último, este es un slide que quiero que miren con mucha profundidad, salió la semana pasada. Hemos sobrepasado 7 de los 8 umbrales que garantizan la vida en este planeta, una cosa totalmente impactante. Y esa es la realidad con la cual vivimos. Ahí está el link de la República, tiene un video y todo, pero es muy complicado. Hay un mundo que está ya bastante golpeado por la actividad humana. Y este es un manifiesto que me parece muy importante, que se llama el Manifiesto por la Interdependencia, que lo voy a poner rápidamente, ojalá que me salgan los subtítulos, vamos a ver. A ver, que no me
van a salir, bueno, pues ya la tengo. This we know. We are the earth through the plants and the animals that nourish us. We are the rains and the oceans that flow through our veins. We are the breath of the forests of the land and the plants of the sea. We are human animals, related to all other life as descendants of the firstborn cell. We share with these kin a common history, written in our genes. We humans are but one of 30 million species weaving the thin layer of life enveloping the world. Our home, planet Earth, is finite. All life shares its resources and the energy from the sun, and therefore has limits to growth. For the first time, we have touched those limits. When we compromise the air, the water, the soil, and the variety of life, we steal from the endless future, preserve the fleeting present. This, we believe. Humans have become so numerous, and our tools so powerful, that we have driven fellow creatures to extinction, dammed the great rivers, torn down ancient forests, poisoned the earth, rain, and wind, and ripped holes in the sky. Our science has brought pain as well as joy. Our comfort is paid for by the suffering of millions. We are learning from our mistakes. We are mourning our vanished kin. And we now build a new politics of hope. We respect and uphold the absolute need for clean air, water, and soil. We see that economic activities that benefit the few while shrinking the inheritance of many are wrong. And since environmental degradation erodes biological capital forever, full ecological and social cost must enter all equations of development. We are one brief generation in the long march of time. The future is not ours to erase. This we resolve. All this that we know and believe must now become the foundation of the way we live. At this turning point in our relationship with Earth, we work for an evolution from dominance to partnership, From fragmentation to connection. from insecurity to interdependence. Entonces, llamado fuerte y claro a la interdependencia, totalmente pertinente en estas épocas. Entonces, ya para terminar, pues vamos a hablar de los paralelos que tenemos después de tener todos estos conceptos y el paralelo para que tenemos son entonces hablamos de Sponsored by GPOS. I'm delighted and very grateful to have Dr. Ronald Siegel here to talk to us today about mindfulness and how entonces tenemos estos conceptos contrapuestos.
colaboración versus competencia, apertura versus proteccionismo, generosidad versus egoísmo, integridad versus corrupción, interdependencia versus dependencia, dominación. Esto puede ser o revolución o involución. Esto es un tema orgánico. O sea, los organismos se comportan de esta manera. Los tumores se comportan de esta manera, pues compiten, corrompen, se protegen, son parásitos, dominan. La vida es colaborativa, abierta, generosa, integral. La muerte se puede decir que es todo lo otro. Y si nosotros logramos abrazar estos principios de la inteligencia colectiva, pues muy seguramente tenemos una evolución inteligente, pero si nos vamos por este lado, pues ahí hay una gran pregunta que cada vez más personas la hacen. Estamos en un camino hacia la extinción como especie. Ese es el gran interrogante de nuestra era. Entonces, ahí les dejo esos conceptos que tenemos acá, que tienen que ver con inteligencia, que tienen que ver con inteligencia colectiva. Y básicamente, pues los invito a la sesión que vamos a tener el próximo martes. Vamos a tener un invitado muy especial. Vamos a tomar asistencia. Y entonces, por favor, coméntenles a sus compañeros para que estén acá y nos vemos el martes. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.